Argentina es conocida como el único país en el mundo que ha caído de ser un país desarrollado desde el siglo XIX. El economista estadounidense Simon Kuznets, quien ganó el Premio Nobel de Economía, dijo: "En el mundo solo hay 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina". Esta frase sugiere que, desde la perspectiva de un experto en macroeconomía, Japón y Argentina eran casos excepcionales. Japón logró una recuperación milagrosa desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un país desarrollado en solo 20 años. Y en 1972, superó a Alemania Occidental para convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Por otro lado, Argentina, con su vasto y fértil territorio que ocupa el 8º lugar en el mundo, desarrolló una extensa red ferroviaria por todo el país desde 1850 gracias a las inversiones de los países europeos. Y recibió activamente inmigrantes de Italia, España y otros países del sur de Europa para desarrollar sus áreas interiores. La producción agrícola creció exponencialmente y, gracias a las exportaciones de granos y carne, en 1920, Argentina se convirtió en la 5ª economía más grande del mundo. Sin embargo, la caída que siguió fue asombrosa. Hoy, me gustaría explicar la crisis económica de Argentina, que cayó de ser un país desarrollado a uno subdesarrollado en el transcurso de un siglo. Argentina fue una potencia económica, pero después de las 2 guerras mundiales, su economía comenzó a declinar gradualmente. Generalmente, cuando se discuten las razones del declive de Argentina, se culpa a las políticas populistas, también conocidas como políticas de clientelismo, implementadas por los líderes para obtener votos. Sin embargo, la verdadera razón del declive económico de Argentina no se debe únicamente al populismo. Fue el resultado de una compleja interacción de problemas políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, es difícil afirmar que Argentina declinó solo por el populismo. Examinar en detalle las crisis graves que enfrentó Argentina y cómo llegó a su situación actual es un mejor método para acercarse a las causas de su crisis económica. Ahora, echemos un vistazo en profundidad a la crisis económica de Argentina. Como mencioné anteriormente, Argentina fue una potencia económica mundial en la primera mitad del siglo XX. Con tierras fértiles formadas por un clima templado y grandes ríos, Argentina emergió como una potencia agrícola. No sería exagerado decir que la mayor parte de la carne y el trigo que se consumía en el mundo se producía en Argentina. A medida que el país ganaba más dinero, también aumentaba el empleo, la educación, el bienestar y la seguridad, lo que atraía a muchos inmigrantes de países europeos. Incluso durante las guerras mundiales, cuando muchos países estaban en declive, Argentina continuó creciendo económicamente. Hasta ese momento, era difícil imaginar que Argentina se convertiría en un país subdesarrollado. Sin embargo, en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el ejército argentino, incluyendo a Juan Perón, dio un golpe de Estado. Y en 1946, Juan Perón se convirtió en el 28º presidente de Argentina. En ese entonces, las políticas de Perón se basaban en el peronismo, y se enfocaban en la ayuda a los pobres y en el bienestar social. Algunas personas criticaban esto como populismo, pero considerando que la tasa de pobreza disminuyó drásticamente, y que se pagó una gran parte de la deuda externa durante su gobierno, no se puede afirmar categóricamente que sus políticas fueran completamente erróneas. Por supuesto, las políticas de subsidios disminuyeron significativamente la tasa de crecimiento económico de Argentina. No obstante, hasta ese momento, esto no representaba un problema grave, ya que Argentina seguía siendo un país próspero con ingresos por exportaciones. La verdadera crisis de Argentina comenzó en 1976, cuando se produjo otro golpe militar. En ese momento, Jorge Videla asumió el poder y, en nombre de la reconstrucción nacional, implementó políticas que generaron problemas económicos complejos. La primera medida problemática fue la liberalización del capital y las importaciones bajo el pretexto de fomentar la industria pesada y química. La liberalización del capital se refiere a la política de permitir el movimiento libre de capital internacional, mientras que la liberalización de las importaciones se refiere a la relajación o eliminación de regulaciones para facilitar la importación de bienes. Ambas políticas están destinadas a promover la economía mediante la construcción de un sistema económico abierto. Sin embargo, en contraste con las expectativas del gobierno argentino, estas dos políticas resultaron en un aumento significativo de la deuda externa.
La deuda externa de Argentina, que en 1975 era de 7.8 mil millones de dólares, se disparó a 45 mil millones de dólares en 1983. La liberalización del mercado desencadenó un ciclo vicioso de aumento de la deuda externa, lo que llevó a Argentina a pedir más préstamos para pagar las deudas existentes. ¿Por qué aumentó la deuda externa en un mercado libre? Hay varias razones, pero una de las más significativas es que Argentina priorizó la agricultura sobre la industria. Argentina abrió su mercado sin estar preparada en términos de infraestructura y educación. Además, el régimen militar comenzó a desmantelar las leyes laborales creadas por Juan Perón. Para debilitar los derechos de los trabajadores, reprimieron los sindicatos y abolieron el sistema de salario mínimo. Estas políticas resultaron en que los trabajadores argentinos sufrieran bajos salarios y condiciones laborales severas. Y el despido injustificado se convirtió en algo común. Como resultado, la tasa de pobreza en Argentina se disparó. En menos de una década, el régimen militar destruyó lo que Perón había construido a lo largo de su vida. Si solo se tratara de políticas fallidas, la situación podría haber sido manejable. Pero los líderes tomaron decisiones aún más perjudiciales. A pesar de la ya grave situación de la deuda externa, Jorge Videla decidió organizar la Copa Mundial de 1978 en Argentina, gastando enormes sumas de dinero y agravando aún más la carga de la deuda. Las políticas fallidas y el agotamiento de las arcas del Estado, junto con el aumento de la deuda, generaron un creciente descontento entre la población contra el régimen militar. Leopoldo Galtieri, el último líder del régimen militar, tuvo que enfrentar no solo los problemas económicos sino también la ira del pueblo. Encontrar una solución a los desafíos que enfrentaba Argentina era urgente. Sin embargo, las acciones que tomó Galtieri en busca de una solución solo trajeron más calamidades a Argentina. Se trata de la Guerra de las Malvinas. Esta es una táctica que aún se utiliza con frecuencia, cuando hay inestabilidad y confusión interna. Se crea un problema externo para desviar la atención. La idea era sencilla: ganar la guerra recuperaría la confianza del pueblo y el dinero gastado. Sin embargo, el problema era que el adversario era el Reino Unido, bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, que apoyaba el neoliberalismo. La guerra, que duró aproximadamente 3 meses, solo sirvió para demostrar que el Reino Unido seguía siendo una potencia y terminó con la derrota de Argentina. Como resultado, los enormes costos de la guerra aumentaron aún más el déficit fiscal y aceleraron la inflación. Leopoldo Galtieri tuvo que renunciar a la presidencia. Sin embargo, su renuncia no fue suficiente para calmar la ira del pueblo argentino. En 1983, el descontento popular llevó al siguiente presidente, Reinaldo Vignone, a dejar también el cargo, y así terminó el régimen militar. Después, Raúl Alfonsín asumió el poder en Argentina. Alfonsín intentó diversas medidas para reconstruir la economía argentina, que había sido devastada por el régimen militar. Sin embargo, para ese entonces, la deuda externa había aumentado a niveles insostenibles. Aunque intentó pagar la deuda, esta no disminuyó, y el valor de la moneda se desplomó, provocando una inflación descontrolada. En 1989, la tasa de inflación alcanzó el 3000%, lo que llevó a una hiperinflación. Nada funcionaba y solo se repetían los ciclos de problemas económicos. En un intento por controlar la situación, Argentina adoptó un sistema de tipo de cambio fijo entre el peso argentino y el dólar estadounidense, conocido como la Ley de Convertibilidad, con la esperanza de pagar la deuda. Sin embargo, la Ley de Convertibilidad también causó grandes problemas. La producción argentina, que ya dependía en gran medida del sector primario, se encareció. Y las exportaciones comenzaron a disminuir. Con la disminución de las exportaciones, la industria argentina perdió competitividad, lo que eventualmente condujo a un aumento del desempleo. Entre 1997 y 1998, debido a las crisis monetarias en Asia y Rusia, el país vecino Brasil, que había mantenido un sistema de tipo de cambio fijo, se vio obligado a cambiar a un sistema de tipo de cambio flotante en 1999 y devaluó significativamente su moneda. Esto puso a Argentina, que mantenía un sistema de tipo de cambio fijo, en una situación difícil. La devaluación de la moneda de Brasil, el mayor socio comercial de Argentina, redujo la competitividad de las exportaciones argentinas. Y la economía argentina sufrió una gran recesión. En enero de 2002, Argentina finalmente abandonó el sistema de tipo de cambio fijo, y anunció su transición nuevamente a un sistema de tipo de cambio flotante. Como resultado, el tipo de cambio del peso argentino se desplomó a 1/3 de su valor, y la economía se contrajo significativamente.
Después de que la economía argentina se recuperara del impacto de la crisis monetaria de 2002, el crecimiento económico en los años posteriores mostró una tasa muy favorable, alrededor del 10% a mediados de la década de los 2000. Sin embargo, después de la crisis financiera global de 2008, conocida como la crisis de Lehman Brothers, el crecimiento se volvió inestable y bajo. Tras la crisis monetaria de 2001 y la subsiguiente confusión política, el gobierno del Partido Justicialista volvió al poder en mayo de 2003 y permaneció hasta diciembre de 2015. Durante el gobierno del Partido Justicialista, la economía argentina experimentó un alto crecimiento a mediados de la década de los 2000, impulsado por la expansión de las exportaciones agrícolas, especialmente de soja. Sin embargo, debido a la reaparición de políticas económicas populistas, como subsidios y proteccionismo, que el partido había implementado anteriormente, la situación económica comenzó a deteriorarse gradualmente a partir de 2011. Los subsidios ampliaron el déficit fiscal, aumentaron la tasa de inflación y el mercado, al observar el tipo de cambio real, consideró que el peso estaba sobrevalorado, lo que llevó a una venta masiva de pesos. Además, la prolongación de las restricciones de movimiento e interacción debido a la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020 empeoró aún más la situación económica. Aunque en 2021, la tasa de crecimiento económico aparentó aumentar debido a un efecto rebote tras la recesión del año anterior. A partir de 2022, la economía volvió a deteriorarse debido a la reducción de las exportaciones agrícolas por la sequía y al fortalecimiento de las restricciones a las importaciones debido a la escasez de divisas. En el segundo trimestre de 2023, Argentina cayó en un crecimiento negativo. Un problema significativo para la economía argentina en los últimos años ha sido la prolongada caída en la inversión, causada por la crisis monetaria de 2001 y la inestabilidad económica desde la década de 2010. Comparando las tasas de inversión, Argentina se encuentra significativamente por debajo del promedio de los mercados emergentes. Y esta brecha continúa ampliándose. Así es, Argentina fue una vez uno de los países más avanzados del mundo, pero hoy en día continúa en una trayectoria errática. La cita de Simon Kuznets mencionada al inicio. En el mundo solo hay 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Refleja esta idea de un país que pasó de ser una nación avanzada a una en desarrollo en el transcurso de un siglo. Eso es todo por esta ocasión. En mi canal, presento análisis sobre la situación mundial y otros temas de interés. Les invito a ver los demás videos. Gracias por su atención.